El Evangelio es según San Mateo. Dijo Jesús a sus discípulos: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o al uno sufrirá y al otro despreciará. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os inquietéis por hallar qué comer para sustentar vuestra vida, o por los vestidos para vuestro cuerpo. No es más el alma que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, cómo no siembran, ni ciegan, ni tienen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pues no valéis vosotros mucho más que ellos. ¿Y quién de vosotros, a fuerza de discurrir, puede añadir un codo a su estatura? ¿Y por qué andáis solícitos por vuestros vestidos? Considerad cómo crecen los lirios del campo. Ellos no trabajan ni hilan. Y sin embargo, yo os digo que ni Salomón, en el apogeo de su gloria, llegó a vestirse como uno de esos lirios. Pues si al heno del campo, que hoy es y mañana es echado al horno, Dios así lo viste, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis pues diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles se afanan por estas cosas. Ya sabe vuestro Padre que buscáis contener en todas ellas. Buscad, pues, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se os darán por añadidura. Pueden sentarse. La epístola tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, vivid según el Espíritu, y no satisfagáis los apetitos de la carne. Porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu, y el Espíritu los tiene contrarios a los de la carne, siendo entre sí opuestos. Por lo cual, no hacéis todo aquello que queréis, que sois conducidos por el Espíritu, no estáis ya bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, son el adulterio, la fornicación, la deshonestidad, la lujuria, el culto de los ídolos, la hechicería, las enemistades, pleitos, enojos, celos, iras, riñas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, glotonerías y otras parecidas, sobre el cual os prevengo, como ya tengo dicho, que los que tales cosas hacen no alcanzarán el reino de Dios. Al contrario, los frutos del Espíritu son la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la longanimidad, la mansedumbre, la fe, modestia, continencia y castidad. Para los que viven en esta suerte de cosas no hay ley contra ellos. Pero los que son de Cristo tienen crucificado su propia carne con sus vicios y concupiscencias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La unión de las palabras del Evangelio: no podéis servir a dos señores. La palabra de San Pablo a los Gálatas, que el Espíritu pelea contra la carne, asimismo la carne contra el Espíritu. Es una condenación, ambas cosas. Es una condenación a lo que hoy conocemos como liberalismo. En cuanto a sistema político, que no es el centro de este sermón, pero sí tiene que ver, se llama liberalismo en oposición al conservadurismo, los partidos políticos y sistemas económicos que proporcionan la libertad comercial, industrial y civil. Se llama también liberalismo con relación al absolutismo, los sistemas de gobierno que el poder del soberano está limitado por una constitución. Nos es imposible en tan pocos minutos hacer una nómina de todo aquello que lleva el nombre de liberalismo.
Pero lo que podemos decir, y es importante que lo digamos, es que el liberalismo está varias veces condenado por la Iglesia. El gran problema del liberalismo en cuanto a sistema político es que no viene solo, porque con el mismo nombre de liberalismo tenemos una línea de doctrina moral. Todo sistema de gobierno que tiene el nombre de liberalismo o tiene sus ideas, porque hoy se conoce muy equivocadamente como si la derecha, falsamente llamada derecha, pugnara por la libertad, por el liberalismo, que en realidad, al final de cuentas, hace lo mismo que la izquierda, pero con otros matices. Lo que es importante considerar es no la cuestión política, sino la cuestión moral por detrás de ella. Porque el liberalismo como sistema moral no es otra cosa que excluir del gobierno civil toda influencia religiosa y, por supuesto, la influencia de la verdadera religión, que es la religión de la Iglesia católica, apostólica y romana. El liberalismo, por esencia, es aquella frase, la separación del Estado y de la Iglesia. Pero en su evolución hasta hoy, nosotros podemos contemplar tres tipos de liberalismo. El liberalismo absoluto y radical, que a Dios gracias ya no existe, es aquel que pugnaba por los ideales de la Revolución Francesa. Poner la razón humana y la dignidad del hombre puramente natural por encima de todo lo sobrenatural, ayudado con la fuerza de las armas. Eso es el resumen de la Revolución Francesa. La persecución a lo sobrenatural. La persecución sangrienta que produjo muchísimos mártires en la Iglesia, principalmente en Francia. Ese liberalismo ya casi no existe. Casi no existe. Después tenemos un liberalismo moderado, que es muy común, que es aquel que pugna por la separación del Estado de la Iglesia, pero de una manera pacífica, tratando de engañar al mundo por medio de elucubraciones intelectuales. Ya no quieren ganar por la fuerza, sino ganar por el entendimiento, y con eso lograron mucho. Pero el tercer aspecto de ese error del liberalismo, que podemos adelantar que es el peor, es el liberalismo mal llamado católico o liberalismo pseudo-católico, que es aquel sistema de moralidad que admite la separación del Estado y la Iglesia, no en la teoría, pero sí en la práctica. Es el resumen de la famosa fórmula: la Iglesia libre en el Estado libre. Podemos pensar que eso es una cosa de políticas, pero no lo es. No lo es y lo vamos a ver. De los tres tipos, les vuelvo a decir, de los tres tipos de liberalismo, el último es seguramente el peor. Porque el primero y el segundo, es decir, el liberalismo radical, absoluto, y el moderado, ensucian lo que ya está en el mundo y aleja lo que ya está lejos. Pero el liberalismo mal llamado católico ensucia y aleja de Dios a los que deberían ser la luz del mundo. Vos estis lux mundi. Vosotros sois la luz del mundo. Así como nuestro Señor definió al cristiano, la luz del mundo. Entonces, por supuesto, el error del liberalismo pseudo-católico es el peor de los tres, porque ensucia lo que está limpio, apaga lo que alumbra y transforma en obras de la carne lo que debería ser las obras del Espíritu. Ese error del liberalismo mal llamado católico ha dado existencia a una muy cómoda moralidad, que es la del hombre doble,
Aquel que en su hogar o en algunos momentos de la semana es buen católico. Hace la señal de la cruz en su casa, hace quizás el uso del agua bendita, pero de la casa para afuera, un pagano más, preocupándose del vestir, del comer, del beber, por encima de las cosas sobrenaturales. Fíjense que nuestro Señor en el Evangelio no está promoviendo la ociosidad. No quiere decir que el hombre, el padre de familia, no vaya a buscar el sostenimiento de la casa, sino que no ponga eso por encima del orden sobrenatural. Porque el hombre que salga a buscar el sostén en su casa por medio de un pecado, no está haciendo bien su función. Eso es liberal, es liberalismo. Porque sale de su casa haciendo la señal de la cruz y cuando llega a su trabajo es un pagano más. Es la separación del Estado de la Iglesia en una persona. ¿O no? En mi casa soy iglesia y en el mundo soy Estado, laico. Y si me acuerdo del nombre de Cristo, son muy vagamente y sin hacer defensa de la verdadera fe. El hombre doble, el hombre de dos vidas, no es algo nuevo en el mundo. No, de manera alguna. Lo que es nuevo es tratar de justificarlo. Y eso se justifica con el nombre de liberalismo. Y es una plaga que nosotros debemos luchar con todas las armas. Y principalmente nosotros, los cristianos, en estos días. El cristiano, en su hogar cristiano, debe ser tan buen católico, en casa como padre, como madre, así como afuera como médico, como abogado, como concejal, como lo que sea. Porque el cristianismo, el catolicismo, es un sello que nosotros llevamos en el alma. Y nosotros somos, sí, por definición de Jesucristo, la luz del mundo. Pero el liberalismo, ese tipo de liberalismo, el liberalismo más falsamente llamado católico, tuvo su auge, que fue el falso concilio Vaticano II. Fue preparado, por supuesto, durante muchos años, esa infiltración y ese arrebato de la silla de Pedro. Se produjo el conciliabro Vaticano II. Y el liberalismo se desparramó por todo el mundo. Y ahí es donde debemos poner nuestra atención. ¿Dónde estaba yo cuando aquel liberalismo se desparramó por el mundo? Yo veo acá, muchos eran jóvenes, o quién sabe si apuramos un poco, niños, que nacieron en un sistema liberal. Nacieron en un sistema liberal. O por lo menos pasaron parte de su juventud, que de los 14 a los 21, 23, es donde nosotros formamos nuestro carácter. Y si nosotros formamos nuestro carácter con esta plaga, llenando nuestra vida, tenemos que extirpar de nuestro temperamento, de nuestro carácter, este espíritu liberal. Porque si nacimos así, o fuimos educados así, educamos a los demás de esa manera. La separación del Estado de la Iglesia no es una cosa meramente política. Tiene un instinto de moralidad perversa que quiere separar el hombre de Dios. Y nosotros debemos luchar contra ello porque el liberalismo fue mamado por muchos, si no decir por todos los que hoy se dicen buenos católicos. Y lo son realmente, pero hay que pelear contra ese instinto. Les doy un ejemplo, que puede ser muchísimo, que es la cuestión de la asistencia a misa todos los domingos. Según el derecho canónico dice que cada fiel debe escuchar misa en su parroquia y atiende a la legislación de la Iglesia si tiene permiso el obispo para ir a otra parroquia por un viaje o por lo que sea. Eso es el derecho canónico. Entonces, como estamos en una situación inaudita en la historia de la Iglesia, si alguien podría llegar a pensar
que está expulsado de la misa, tan lejos de su casa, en el barrio donde no vive, porque el derecho canónico dice otra cosa. No hay manera más excelente de estar lejos de la verdad. Porque el derecho canónico pone las leyes para el bien de las almas. Esa ley está para que el párroco pueda controlar el bien sobrenatural de sus fieles y nada más. Y adjudicar una ley eclesiástica para no asistir misa es una aberración. La misa está para santificarnos. Y no hay ley humana que me pueda excusar para quedar en paz. No hay ley humana. Hay ley divina. Puede ser un acto de caridad, puede ser una imposibilidad física. Pero el dejar de asistir misa, pudiendo hacerlo, es verdad, sacerdote alguno en el mundo va a poder decir, según el derecho canónico, que está obligado, porque estamos en una situación extraordinaria. Pero podemos decir que no peca, que no está por lo menos en falta contra su propia conciencia. Si el que por algún motivo puramente humano, una fiesta, deja de ir a misa el domingo. No es eso la separación de la vida y de la iglesia, el Estado y la iglesia, de lo natural y lo sobrenatural. Por supuesto que lo es. Pero eso se lleva impreso en la educación de hace muchos años. Y por eso hay que luchar. Doy ejemplo de la cuestión de la misa del domingo. Podrían ser mucho más. Cómo ese espíritu liberal está en el catolicismo. Hay que luchar contra ellos. Hay que luchar contra ese espíritu. Porque así vamos a producir las obras del espíritu, no las obras de la carne. La aproximación con nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía es la unión más grande que podemos tener con Dios acá en la tierra. Sin sombra de duda, podemos decir. Entonces, si no nos corre el derecho, que nos corra el amor. Si no nos obliga la ley canónica, nos obliga la ley de la caridad. Amar a Dios sobre todas las cosas. Primer mandamiento de la ley de Dios. Y si yo quiero luchar contra el espíritu liberal, voy a poner todo por debajo de lo sobrenatural. Todo. Y lo sobrenatural por excelencia que tenemos en la tierra es la Santa Misa. Instaurare omnia in Cristo. La frase de San Pío X. Su fiesta hoy. Restaurar todas las cosas en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que me aleje de Él debe estar lejos de mi camino. Lo que me haga desviar un poquito del camino que me lleva hacia Cristo no es mi amigo, sino mi enemigo. Pero para eso demanda mucha fortaleza. Y esa fortaleza la pedimos por medio de la Santísima Virgen María, la dadora de todas las gracias, de donde nació la fuente de la gracia que es nuestro Señor Jesucristo, porque no es algo fácil. Por supuesto que no lo es, y más en la actualidad. Pero recuerden, Dios es, dice San Pablo, Dios es fiel y no permitirá que seáis tentados más allá de sus fuerzas. Hasta el límite, pero más allá de sus fuerzas. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María que cuando la tentación llegue al límite,